Bienvenidos a Educación en Llamas, un podcast desde la sensibilidad y el criterio. ¿Qué tal estáis? Bueno, volvemos a tener un episodio así más cercano, hablando sobre temas en concreto. Hoy traigo un tema bastante polémico. Creo que hay una confusión muy grande de conceptos, de tipos de educación, de enseñanza, y este tema en concreto suele crear bastante controversia y es el tema castigos. A mí me gusta diferenciar castigo con consecuencia. Bueno, vamos a empezar con el concepto castigo. ¿Qué es un castigo? Un castigo es cuando a un niño le privas de, por ejemplo, una actividad, le privas de algo que le gusta solamente para que él se sienta mal y se sienta desafortunado por ello. Además, ese castigo casi nunca va a ir de la mano de la antecedente. Por ejemplo, vamos a hacerlo un poco más fácil de entender. Yo cojo y suspendo una asignatura. Si mis padres me castigan sin celebrar mi cumpleaños, es un castigo, no es una consecuencia. ¿Qué diferencia habría con una consecuencia? Una consecuencia siempre va a ir de la mano del motivo. Es decir, si yo he suspendido varias asignaturas, entonces yo me tengo que poner esta tarde a estudiar media hora más. ¿Es un castigo? Podría verlo como un castigo, pero realmente es una consecuencia. Tiene que ver con ese beneficio de la persona y además, en una consecuencia, siempre tenemos la oportunidad de mejorar o de reparar el error. Otro ejemplo, porque eso ya se va como un poco a edades más altas. Vamos a verlo siempre desde más pequeños, ¿no? Un niño pequeño. Le ponemos un plato de comida en la mesa. Bueno, no tanto con un plato de comida. Vamos a verlo más sencillo, con un juguete. Y está cogiendo con el juguete y está pegando a otro niño. Puede ser el hermano o puede ser un compañero. Y está pegando. Yo como adulto cojo el juguete y le digo: se acabó. Te has quedado sin merienda porque eres un pesado. Estás castigado porque siempre juegas y pegas al amigo o al hermano, ¿no? Ahí estamos castigando porque ni siquiera, uno, le estamos dando esa oportunidad para arreglar la situación, para remendar ese error. Dos, ese castigo afecta a otra cosa que no tiene nada que ver, como puede ser merendar, como puede ser jugar en el parque, como puede ser X, y que al final le estamos haciendo sentir mal a nivel emocional, tiene como una represalia emocional que no un entendimiento. Es decir, vale, a mí me castigas sin la merienda o sin jugar, ¿por qué? Pero ¿por qué lo estoy haciendo mal, no? Una consecuencia sería, yo estoy pegando, bueno, yo no, el niño está pegando con ese juguete a otro niño, entonces yo como adulto cojo el juguete y digo, hasta que no juguéis o juegues, perdón, en el caso en concreto, hasta que tú no juegues de forma más pacífica y sin pegar, yo no te puedo dejar el juguete. ¿Vas a jugar bien? ¿Vas a jugar sin hacer daño? Sí, vale, entonces te puedo ofrecer el juguete, ¿no? Si vuelve a utilizarlo mal, entonces lo vuelves a retirar. Lo siento, pero no te puedo dejar el juguete, porque de esta forma tú estás haciendo daño, estás utilizándolo de una mala manera. Entonces, yo no te voy a castigar sin cenar o sin jugar mañana en el parque, sino que te voy a quitar ese juguete como consecuencia. Es decir, si tú coges un material y lo destrozas, yo te lo tengo que quitar como adulto, porque como adulto tengo la función de establecer esos límites. Entonces, si tú como niño todavía no entiendes que estás haciendo daño a otra persona si le aporreas así con un dinosaurio en la cabeza, yo tengo que enseñarte poniéndote ese límite, ¿no? Voy a coger mi cuaderno, como siempre cojo, porque al final yo me desvío, ya me conocéis. Y empiezo a hablar así un poco desperdigada, me gusta tener a nivel esquemático un poco de lo que estoy hablando. Entonces, aquí me he apuntado como unas preguntas
para hacernos cuando veamos una conducta disruptiva, una conducta que esto es otro tema, pero venga, voy a decirlo. Estoy escribiendo un libro que trata sobre conductas, pero no conductas en general, sino conductas disruptivas. ¿Qué es la diferencia? O sea, ¿cuál es? Perdón. Pues básicamente una conducta disruptiva es cuando está alterando una situación, cuando está haciendo de una situación un momento incómodo, está perpetrando ese balance, ¿no? Si yo estoy hablando y ahora mismo un niño empieza a interrumpir y hablar por encima de mí, es una conducta disruptiva. Pero si un niño está en el parque y está saltando, corriendo, chillando, no es disruptivo porque forma parte del entorno, no está perpetrando el balance de ninguna situación. Espero que me estéis entendiendo. Igualmente, siempre os invito a que si tenéis cualquier duda podéis escribirla por comentarios, podéis dar vuestra opinión, podéis decir, oye, pues este ejemplo tal vez queda mejor, ¿no? Siempre cuando pensamos más es mucho más fácil encontrar la respuesta concreta. A mí me gusta mucho trabajar en equipo, me encanta ver y al final es muy bueno porque afianzas tus propias ideas y te das cuenta de si puedes mejorar o puedes regular o tal vez decir, pues es que estaba bien acertada. Bueno, estas preguntas de las que os hablaba para cuando nos encontramos esta conducta y dudamos si estamos castigando o estamos siendo consecuentes con esa acción serían, primero de todo, cuando yo vaya a poner esa decisión, ¿está relacionado con lo ocurrido? Es decir, si yo, vamos a poner otro caso. A ver. Si, por ejemplo, venga, tema comida. Si yo le pongo un plato de comida y se enfada y coge el plato de puré y lo lanza como un frisbee, si yo tomo una represalia en cuanto a esa situación y no está relacionada con ese mismo momento, entonces es un castigo. Si me lanza el plato y yo le digo, pues ¿sabes qué? Que luego no vamos a jugar juntos. Lo siento. Eso es un castigo. Le estás castigando con algo que no tiene nada que ver. Porque además estás haciendo como un chantaje emocional y tampoco le estás ofreciendo esa oportunidad de portarse bien o hacer bien esa acción. Si, por el contrario, nosotros somos consecuentes, es decir, ¿has tirado el plato de puré como un frisbee? Vale, pues ya no hay más puré. El niño tiene dos opciones, o decir pues vale, o enfadarse muchísimo porque a lo mejor sí quería puré, lo que pasa es que estaba desbordado emocionalmente y lo primero que tenía a mano para lanzar y para mostrar su enfado era lanzar el puré, pero tú tienes que marcar ese límite y no vale decir pues ya no hay más puré y al ratito le sirves otro puré, perdón, que me lío con las palabras, y ofrecerle otra vez otro plato de puré. Tú le puedes decir, vale, ¿quieres comer otro plato de puré? Yo ahora mismo no te voy a dar ese plato. Lo que podemos hacer es, si tú me ayudas a limpiar todo esto que has ensuciado, porque lo has ensuciado tú me puedes ayudar a servirte un nuevo plato. Ahora me podéis decir, ya, pero si el niño es tan pequeño que no le entiende, vamos a ver, si hablamos de bebés, un bebé, si tú le pones un plato de bebé, un plato de bebé, si tú le pones un plato de puré, coge el puré y lo tira al suelo, generalmente no son conscientes de lo que significa tirar ese plato de puré, solamente lo hacen porque se quieren quitar los objetos de en medio, entonces no podemos castigar ni ser consecuentes porque es un bebé. Tú le puedes explicar y le puedes decir, oye, esto no se tira, esto tiene que ir en la mesa, se come, pero quien haya trabajado con bebés, quien tenga un bebé sabe que tampoco hay que ponerse filosóficos ni castigar a un bebé porque es que no es el momento. Cuando el niño ya va siendo un poco más mayor, ya tiene 1 año y medio, empieza a tener pues 2 años, ya entienden y podríais decir, no, pero es que, ¿cómo le voy a explicar a un niño de 1 año y medio? Pues sí puedes explicarle. También es verdad que en estas situaciones, por ejemplo, como el tema de la comida, hay que ser un poco anticipatorios. ¿Qué significa? Tenemos que anticipar a que probablemente el niño vaya a coger el puré y lo lance como un frisbee. Entonces, tal vez, si queremos fomentar esa autonomía a los niños, sabiendo que ese frisbee
de puré puede salir volando, deberíamos de servir un poquito de menos puré en el plato. Y nosotros, de manera progresiva, ir rellenando ese plato para que en el caso de que se vaya a caer no sea tan escandaloso. También ofrecerle esa autonomía. Yo cuando siempre impulso por fortalecer la autonomía y esa autoestima que viene de la mano, los niños empiezan a regularse muchísimo más porque entienden que ellos son capaces de hacer las cosas solos. Muchas veces ellos mismos se frustran porque no les estamos dejando hacer las cosas que ellos querrían hacer. Mucha gente se agobia con la época de los 2 años y les da mucho terror y se indignan un montón. A mí me fascinan los 2 años, me encantan. Más que nada porque pocas veces he tenido problemas a largo plazo con los niños con 2 años, porque es muy fácil. Si un niño quiere hacer algo solo, déjale. Es decir, evidentemente, este ya es un poco volver como al tema del otro episodio que estuvimos hablando sobre límites y crianza respetuosa, pero si no es algo que corra su vida a peligro, por ejemplo, tirarse por una ventana, evidentemente no le vamos a dejar tirarse por una ventana, pero si se quiere comer solo el puré, déjalo. Que se coma solo el puré. Es que se va a manchar el jersey. Las lavadoras, hola, 2026. Pero es que incluso estás en casa, quítale la ropa, ponle un babi, ponle una camiseta sucia. Estás en la escuela. Hay que empezar a cambiar el chip. Amigas, en la escuela hay que dejar que los niños coman solos. Que se ponen los purés de mascarilla capilar, se lava. Es que... Y hay muchas profesionales que pueden decir, sí, claro, ponte a lavar. Yo lo he hecho. Es que además me vienen imágenes a la cabeza de, literalmente, de un bebé que tenía en mi clase, porque yo he estado mucho tiempo trabajando en aulas mixtas. ¿Qué es una aula mixta? Para que luego la gente me diga, no, pero es que a lo mejor lo que dices es muy difícil, tal. Trabaja en una aula mixta. Es decir, yo en una misma aula tenía 3 bebés de 10 meses, unos 4 o 5 de año y 5 de 2, no, un poco más, 6, 7 niñas de 2 para 3 años. Bueno, eso era una familia, literalmente, porque es como lo tienes que enfocar un poco. Además, es que a los niños les encanta participar, les encanta. No hay problemas cuando le dejas a un niño hacer. Entonces, claro, en los momentos, por ejemplo, de comida, yo tenía que ser inteligente. Yo no podía estar dándole de comer a unos bebés, luego atenta de tal. Vamos a ver, hay que ser prácticos. Entonces, para mí, como profesional e incluso como persona, me es mucho más gratificante poder enseñarle a los niños a que lo hagan solos. Entonces, claro, si tú le dejas a un bebé de 10 meses un yogur con una cuchara, se lo va a comer, pero vamos, con manos, con codos, pero es maravilloso. Y se ponen así los yogures en la cabeza, tipo mascarilla. ¿Y tú qué haces? Pues nada, coges rápidamente como puedas, le lavas con, o sea, se la limpias con la toallita, le quitas lo gordo y luego pues le lavas. Sí que es verdad que no todos los niños lo hacen, es que tampoco es generalizar, oh no, se te van a poner todos, no. Porque los niños tienen personalidades. Hay niños que les gustan más las mascarillas capilares y hay otros que no les gustan tanto. Entonces hay que dejarse un poco guiar por el instinto, por permitir a los niños que experimenten. En el momento en el que ellos están experimentando va a haber un punto en el que digan, ya lo he hecho, no lo voy a seguir haciendo porque menudo rollo. Hay algunos que por el hecho de que ya les duchan, les tal, dicen, yo paso de hacer esto más con luego todo lo que conlleva. Sí, hombre. Entonces creo que es muy bueno permitirles que hagan, que se exploren, ¿no? Que puedan manipular. La cuestión, estábamos hablando de castigos y consecuencias. Perdonad porque al final siempre me lío y me voy por otro camino, pero ya sabéis, me conocéis bastante y sabéis que a mí la educación me encanta, estaría hablando todo el día, es mi hiperfoco principal, así que bueno. También he apuntado, ahora como siguiendo con las preguntas, he apuntado como una especie de
puntos en concreto para diferenciar el castigo de la consecuencia. Vamos a hablarlos antes de seguir con las preguntas para que os hagáis también un poco la idea de lo que estamos hablando. El castigo, por ejemplo, conlleva ese miedo, conlleva cargas emocionales, no está relacionado con la conducta, entonces utilizaríamos frases como, por ejemplo, como has gritado, no hay dibujos, o te portas mal, no hay cumpleaños. Lo entendemos. Sin embargo, la consecuencia es un responsabilízate de lo que has hecho. ¿Has ensuciado la mesa? Vale, tienes que limpiarla. ¿Que no te da tiempo a ver los dibujos? Bueno, esa es tu gestión. Tienes que limpiar la mesa, es una consecuencia, no es un castigo. No es un, pues como has manchado, ahora te sientas y lo limpias. No, de hecho, porque estamos castigando con algo que deberían de hacer. Si lo has manchado, ahora tienes que limpiarlo. Es una consecuencia como la vida misma. Si pegas a una persona, pues no va a ser tu amigo. ¿Le estás castigando sin ser amigo de él? No, es que no va a ser tu amigo. O tienes que jugar en otro sitio con otras personas porque evidentemente no quieren jugar contigo si te pones a hacer daño, ¿no? Es una consecuencia. Entonces las consecuencias siempre están relacionadas con las conductas. Son proporcionales, es decir, no son desmedidas, no son, pues si no cruzas conmigo, te voy a dejar aquí sola en la calle. Eso es desproporcional completamente. Aunque esté relacionado con la conducta en sí, que es que no quiera cruzar y que estéis en la calle, tú no le puedes amenazar con dejarle solo. Porque volvemos a lo mismo. ¿Por qué un niño no quiere cruzar la calle contigo de la mano? Porque quiere ser mayor. Entonces tenemos que darle siempre una vuelta. Tenemos que pensar de qué forma el niño se puede sentir mayor para que así cruce con nosotros, ¿no? Yo siempre hablo de ofrecerles que ellos lo hagan para nosotros, es decir, necesito tu ayuda, yo no puedo hacerlo solo. ¿Te importa darme la mano para que así no me caiga? Y invéntate que te estás cayendo, haz como, ¡ay, es que me caigo! ¡Ay, dame la mano! ¡Ay, mira qué bien voy contigo ahora! Y los niños enseguida se les pone una cara de emoción y dicen como, sí, yo te ayudo. es mucho más creativo de lo que lo estamos haciendo generalmente. Y como punto a destacar sobre una consecuencia es esa oportunidad para poder reparar o volver a hacer lo que han hecho mal. Es decir, siempre ofrecerles ese, pues por ejemplo, lo has manchado, ahora tienes que limpiar la mesa. Si la limpias, vale, podemos seguir intentando, puedo ponerte otro plato o puedo volver a ponerte el juego, estupendo. No pasa nada de si se te cae, no pasa nada si lo tiras una primera vez. Recuerda, no puedes hacerlo si quieres que sigamos jugando. Si lo recoges, lo pones, tal. Tiene que ser siempre conexión con ese contexto, con ese sentido, ¿no? Entonces, volviendo a esas preguntas, ¿no? Hemos hablado de si está relacionado con lo ocurrido. Ahora nos preguntaríamos si estoy enseñando algo en concreto. Es decir, si yo le castigo, por ejemplo, mi hijo, este es un caso que me escribieron, ¿vale? Los voy a ir ya metiendo en la conversación. Mi hijo dice muchas palabrotas. Entonces, cuando las dice, le estamos enseñando que le vamos a ignorar. ¿Le estoy enseñando algo realmente de valor? En absoluto. Nosotros cuando ignoramos una conducta, realmente lo que estamos haciendo es que dejamos de estar disponibles para ese niño. Aunque para nosotros como adulto tenga como un sentido muchísimo más metafórico, que puede ser que piense que si yo le ignoro, tiene que aprender que me puede tener si deja de hacer eso. Ellos no piensan más allá, ellos simplemente entienden que si yo estoy buscando esa atención, mis padres van a pasar de mí. Al igual que si yo estoy en clase, esto siempre aplica de la misma manera. Que si yo estoy en clase y quiero la atención de la profesora y hablo por encima de ella, si me ignora, ¿voy a callarme antes? No. Hay que enseñar que cada uno tiene su tiempo. Si habla por encima de mí, yo siempre hago algo. Un momento, estoy diciendo una cosa. En el momento en el que acabe, me lo dices y te escucho. ¿Vale? El niño, como tú le estás hablando, va siempre como a echarse para atrás y va a decir, ok. Y en el momento en el que acabes, recuerda hablar con el niño. No se te puede olvidar.
porque si se te olvida ya has fallado. Al igual que, volvemos al tema de conducta, palabrotas, ignorarle, no. Yo apuesto por esta alternativa. Vale, veo que estás hablando con unas palabras que no son bonitas, son palabras que suenan mal y que no está bien decirlas. Yo no puedo entenderte si hablas con esas palabras. Entonces, hasta que tú no hables sin esas palabrotas, yo no puedo entenderte bien. Entonces juega un poco a eso de, no te entiendo, no, pero a ver, dímelo bien, que es que no te estoy entendiendo. No, esa palabra no, es que no te entiendo. Entonces, de esa forma, el niño puede asociar que las palabrotas no son un buen lenguaje para utilizar, ¿no? Si nosotros empezamos a decir el niño no nos va a entender, evidentemente. Pues con las palabrotas es un poco igual. De esa forma, el niño entiende que si tú le hablas de esa forma tan extraña, es como si él te habla con palabrotas. Entonces tú puedes decirle, ¿vale? Y que te diga, perdona, y tú decirle, tú me hablas con palabrotas, yo te hablo así. Entonces vamos a estar hablando así todo el día. Es una consecuencia. No le estás castigando. Es una consecuencia a sus actos. Se va a cansar porque al final va a querer hablar contigo. Va a querer... No es un juego realmente, es algo que le está enseñando. ¿Cómo puedes hacer para que deje de hacerlo? En el momento en el que él deje de hablar mal, tú ya vas a hablar bien, ¿no? Es como esa acción-consecuencia, realmente. Es como algo totalmente natural. Y como última pregunta para hacernos en cuanto a tener esas reacciones en base a conducta sería si le doy esa posibilidad de reparar. Es muy importante. No me vale... te castigo sin juegos y luego el niño está jugando. ¿Qué es eso? Primero, eso no es ni castigo, eso es hablar por hablar. Y básicamente amenazar, más bien. Es una amenaza que luego no lleva a nada y luego nos preguntamos por qué el niño nos torea o por qué el niño pasa de nosotros o no nos cree. Pues porque tú no le estás dando ningún tipo de credibilidad. Si tú, cada vez que el niño hace algo mal, le estás diciendo que le vas a castigar y luego cuando viene el castigo lo levantas, es como, ¿pero qué es esto? Entonces, vamos a cambiar un poco ese concepto, vamos a darle la vuelta a la ecuación. En vez de castigar, vamos a ofrecerle consecuencias, es decir, y no es una consecuencia, por favor, de si me contestas, te pego. Eso podéis decir, es una consecuencia, no es un castigo realmente, porque no tiene nada que ver. La violencia no tiene nada que ver con una acción. Entonces, no podemos equivocar conceptos. Y un punto súper fuerte, por favor. Que nosotros estemos educando sin castigos no quiere decir que tengamos que tener ausencia de límites. Volvemos siempre al mismo punto. De hecho, las consecuencias es un buen ejemplo de lo que es un límite. Si yo estoy viendo algo que estás haciendo mal o que me está generando a mí pues un problema para gestionar la situación, para que se desenvuelva el entorno, tiene que haber una consecuencia y esa consecuencia es un maravilloso claro de lo que significa un límite. Es decir, yo no te puedo permitir que hagas esto. Como consecuencia, lo retiramos o lo limpias. Es un límite porque no te puedo permitir que hagas esto que te puede hacer daño o le puede hacer daño a otra persona o a mí. Y les estamos enseñando. Siempre tenemos que llegar al mismo punto. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué somos? Educadores, familias. Tenemos que enseñar, tenemos que mostrarles realmente de qué forma pueden mejorar. No, porque es que luego en la vida... Vamos a ver, señores, relájese. Es un niño y no le tenemos que consentir todo, pero sí está en un proceso de aprendizaje. Al igual que si tú estás estudiando algo profesional y tienes un periodo de prácticas para equivocarte, un niño también lo tiene. Un niño puede coger un plato y lo puede tirar al suelo. No le podemos crucificar por eso, pero le tenemos que enseñar a cómo no tirarlo. ¡Ey, amigo! Esto no lo podemos tirar, ¿vale? Entonces, toda acción tiene que ir con una consecuencia en caso de que sea una conducta disruptiva, si queremos que el niño comprenda el significado de las acciones.
Una seguidora me contó voy a leerlo porque el mensaje es un poco largo y quiero que nos pongamos bien en el contexto. Voy a leer el caso y quiero que penséis, voy a dar así como unos segundos para que penséis si es un castigo o una conducta. Y luego yo digo la respuesta y lo justificamos, ¿vale? Con mis alumnos, que son adolescentes, tenemos el acuerdo de que más de 3 retrasos, que excedan los 15 minutos o 3 faltas sin justificar es motivo para darles un personaje pequeño en la obra en caso de tener protagónicos. Son clases de teatro, ¿vale? O para quienes, a veces me lío leyendo, o para siguientes obras no considerarlo en papeles protagónicos si tienen faltas o retardos constantemente. ¿Es consecuencia o castigo? Voy a seguir leyendo por si había algo. Vale. Mi respuesta es esta. Es un castigo en todas las reglas. ¿Por qué? Porque el llegar tarde a algo no quiere decir que a mí me castigues sin un papel. No tiene nada que ver. Una cosa es, por ejemplo, que si yo, vamos a verlo de esta manera, si yo llego tarde a la clase de teatro y no me he enterado de algo que tú has explicado, como consecuencia yo no puedo hacer determinada actividad, ¿vale? Pero un papel en una obra de teatro está muy disociado de que yo me retrase en la clase. Entonces, sí que es verdad que en cuestión de faltas de asistencia sí que podríamos ofrecer esos papeles a personas que son constantes en su asistencia. Pero yo no lo vería tanto como un castigo, sino como una recompensa. Creo que es mucho más positivo si ofrecemos ese puesto, por ejemplo, esa recompensa, a personas que tienen una actitud positiva, tienen un buen trabajo. Las personas que asisten todos los días, les vamos a ofrecer el mejor puesto. De esa forma estamos transformando la educación en algo positivo, en una recompensa por satisfacción, es gratificante, es decir, me voy a portar bien, ¿no? Esa pequeña reflexión, me voy a portar bien para obtener cosas buenas y no me voy a portar mal para que me lo hagan mal. Porque siempre estamos como actuando en base a ese castigo, esa consecuencia. Yo no quiero enseñar en base a, si no lo haces así, fatal. Tiene que ser si lo haces genial, es muy estupendo. No sé si me explicáis. Si me explicáis, si me entendéis. Hoy estoy así un poco como despistada, tengo muchas cosas en la cabeza, o sea que si digo cosas raras, por favor, no me tengáis en cuenta. Esta desregulación cerebral que tengo. Entonces podéis decir, no, pero es que la asistencia es súper importante, 100%, pero podemos generar una consecuencia en base a eso. Es decir, tenemos siempre que enseñar el por qué, por ejemplo, yo te puedo quitar un papel de protagonista porque tú llegues 15 minutos tarde. Si no hay explicación, yo puedo interpretarlo como un castigo y se acabó. Sin embargo, si yo estoy explicando, si les estoy enseñando esa conexión y además les doy esa opción de reparar, es decir, por eso me parece mucho más motivador, mucho más, positivo el no decir, si llegas 15 minutos tarde, te quito la posibilidad de ser protagonista porque ahí no le estás dando ninguna oportunidad, porque no puede volver atrás, no puede utilizar otra vez, llegar más pronto esos 15 minutos. Pero sin embargo nosotros ponemos ese enfoque a las personas que nunca lleguen tarde son las que van a ser aptas para papeles de protagonista. Por tanto, si queréis un papel de prota, siempre vais a tener que llegar a esta hora. Evidentemente tampoco podemos quitar que haya personas que lleguen tarde aunque no quieran el papel de protagonista, ¿no? Y ya, entonces todos llegan tarde. No, evidentemente tiene que haber consecuencias para esos retrasos. Entonces, bueno, pero eso sería ya un poco indagar en sí, el método de evaluación, en cómo son las clases de teatro, pero espero
haberme explicado. Es un tema que podría estar mucho más tiempo hablando y que muchas personas seguirán teniendo dudas posiblemente. Me encantaría que pudieseis dejar vuestra duda más personal. Si no queréis dejarla en comentarios, la podéis preguntar directamente por mensajes en mi cuenta de Instagram. También en mi página web tengo una sección de contacto donde podéis preguntarme, donde podéis decirme, oye, mira, tengo esta duda, ¿de qué forma podemos trabajarlo? Y lo hablamos sin ningún problema. Muchísimas gracias por haberme escuchado, por haber estado pendiente al episodio, por haber sido partícipe de este nuevo día. Es un placer para mí y yo por mi parte seguiré siendo consecuente en base a todo mi trabajo, seguiré obteniendo este tipo de recompensas, como es que me apoyéis, que me sigáis, que me deis ese feedback tan increíble y yo deseo daros lo mismo, ofreciendo este tipo de contenido y ofreciendo pues todo lo que siento internamente y lo que puedo aportar. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.